Bueno, a todos los que se acaban de conectar en esta hora le damos la bienvenida, les bendecimos, le damos gracias a Dios por su vida. Sabemos que usted está necesitando cada día más y más del Señor. Lo único que necesitamos para estos tiempos es desear su presencia. Mira, muchos de nosotros estamos siendo personas que en su momento vivimos a nuestra manera. Pero al vivir a nuestra manera, lo que está sucediendo es que estábamos cometiendo muchos errores. Pero hoy comprendemos que el único que podemos agarrarnos y podemos tomarnos es de nuestro gran Dios, aquel que nos ayudará a superar todas estas cosas que estamos enfrentando en el día de hoy. Voy a hacerle una invitación en esta hora, ya que veo que muchos están conectando. Le damos la bienvenida a todos los que están a través de la emisora Radio Renacer, MCI, por Facebook, por los que nos están sintonizando a través de la aplicación que tienen en sus celulares, y de todos aquellos que nos están viendo por Facebook, verdad que les bendecimos. Pero podemos llegar a muchísimas más personas si usted comparte desde ya. Puede usted mirar en la parte inferior, a la parte derecha, ahí hay un botón que dice compartir. Compártalo en este mismo momento con todos sus contactos, compártalo por su Facebook, por la historia, compártalo por Messenger. Si tiene Instagram, hágalo. Si tiene Twitter, hágalo. Compártalo por el WhatsApp, por todos sus contactos. Si tienen grupos, ingresen por los grupos. Ahí también hay una opción para que podamos transmitir por todos, o hacer un grupo mejor. Por eso les invitamos a que lo hagan para que podamos alcanzar más y más personas. Bueno, en este día estamos en el tercer día de ayuno. Estamos levantando un ayuno creyendo a la palabra del Señor, tomando las escrituras, porque sabemos que todas estas cosas son poderosas para poder tocar el corazón de Dios y para que Dios tenga misericordia de cada una de nuestras vidas, de cada una de nuestras familias, aún de los que desconocemos, aún que tenga misericordia de nuestros enemigos. En este momento no le deseamos el mal absolutamente a nadie. Creo que hemos venido aprendiendo muchas cosas a lo largo de este tiempo, como lo ha sido por ejemplo el sábado. Tocamos dos tiempos muy hermosos a través de un ayuno que hicimos todo el día. Dos tiempos en donde aprendimos por qué el Señor está permitiendo todo esto. Dos tiempos de ayunos en donde vimos que nosotros hemos sido los causantes, que el virus prácticamente más poderoso que hay en estos tiempos es el pecado. Y mira cómo el Señor nos ha aislado, y es prácticamente lo que hablábamos en el día de ayer. Era necesario que nos aisláramos para que aprendiéramos a valorar nuestra familia, por ejemplo, para que pudiéramos perdonar a nuestros enemigos, para que cesaran las guerras que hoy hay a nivel mundial, para que aprendiéramos a amar, a tomar esos mandamientos, para que aprendiéramos a convivir como personas. Mira, ¿de qué nos sirve tener tantas cosas si ahorita en estos mismos momentos no podemos disfrutarlos? Solo podemos disfrutar lo que tenemos en este mismo momento en casa, como lo es nuestra familia. Poder disfrutar a ustedes que nos están viendo a través de este medio. Y bueno, es importante, de eso hablábamos en el día de ayer, pero para poder persistir, para poder perseverar, para seguir hacia adelante, necesitamos aprender a depender de Dios. Mira, yo no quiero entrar en controversias con muchos tipos de doctrinas, y como muchos predicadores hoy en día están tratando de llevar las cosas, y es a través de sus declaraciones, y es a través de lo que yo pueda hacer para torcer el brazo a Dios. Y mira que esto no se maneja de esta manera. Muchos, como yo siempre lo he recalcado, han tratado al diablo, pero lo que ha pasado hasta el día de hoy es que el diablo anda suelto todavía por ahí haciendo de las suyas. Pero mira, todas estas cosas suceden con un propósito. Dios tiene el dominio de absolutamente todo, aún del mismo diablo. Dios tiene el dominio de los principados, de las potestades, de los gobernadores, de las huestes de maldad, de toda obra de las tinieblas. Dios tiene aún el control de todas estas cosas, y por eso cuando suceden cosas aún a veces es porque el Señor las permite para algo bueno. Yo creo que de todo esto saldrá algo mejor, pero no podremos ver lo mejor que viene de parte de Dios si yo no aprendo a depender de Él. Ahorita no dependemos
Algunos dependen de sus riquezas y de lo que tengan. Algunos dependen de un sueldo que puedan darles en las empresas, pero los que no tenemos cómo, tenemos que aprender a depender de Dios. Tenemos que aprender a soltarnos en sus brazos. Tenemos que aprender a depender en lo que dice las escrituras del Señor. Por eso le invito a que usted esté muy atento a lo que vamos a hablar y a tocar en este día, porque sé que Dios nos va a enseñar grandes cosas. Amén. Bueno, la palabra depender tiene un significado muy en particular, y dice que es estar bajo la protección. Este es uno de los significados de depender, estar bajo la protección. ¿Estar bajo la protección de qué o de quién? En este momento de Dios. No tenemos de otra, solamente de Dios. También dice estar bajo la protección y el mando o la autoridad de una persona, en este caso de Dios. Y Él es el que tiene la verdadera autoridad. Él puede dar una palabra y hacer que tu vida hoy sea de bendición. Él puede dar una palabra y hacer que todo lo que está pasando se acabe de una vez por todas. Pero sé que cada uno de nosotros debemos estar dispuestos, preparados, atentos a escuchar la voz del Señor, porque el Señor está queriendo hablar a cada una de nuestras vidas con todo esto. Yo siempre he dicho algo, que las pestes, que los terremotos, que la hambruna, que la escasez, que el ser llevados al desierto, no es nada más que para aprender a escuchar la voz de Dios. Y por eso lo permite el Señor, para que nosotros seamos sensibles a su voz. Si nosotros no somos sensibles a su voz, simplemente vamos a rechazar a Dios y vamos a estar tratando de salir de un problema que no puede ser solucionado nada más que por el Señor. Y todo eso lo hemos estado aprendiendo en estos días. Para eso necesitamos aprender a conocer cuál es la voluntad de Dios, aprender a conocer cuál es la soberanía de Dios, aprender a respetar todas estas cosas. Si yo no respeto la voluntad de Dios, si yo no respeto la soberanía de Dios, no voy a conocer cuál es el plan del Señor. Mira, yo vuelvo y repito algo, hay muchos que declaran, hay muchos que profetizan, hay muchos que pelean con el diablo, hay muchos que atan. ¿Por qué no respetamos la voluntad de Dios? Yo sé que esto nos está sirviendo para bien, nos está ayudando para bien, y yo sé que el Señor nos va a librar de todo esto. Yo sé que todo esto acabará un día. Por eso, ¿qué pensaremos nosotros respecto a Dios? ¿Que Dios es injusto? Y no, realmente los injustos hemos sido nosotros. Los que hemos vivido en esta tierra no hemos aprovechado de lo que ha sido la creación de Dios. Y para eso yo quiero tocar un pasaje que se encuentra en Romanos, capítulo 9, desde el versículo 14 lo voy a leer, y quiero que usted comprenda lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Dice la palabra: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tendré misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Y esta palabra nos muestra una vez más cómo debemos nosotros respetar la voluntad de Dios, y cómo debemos nosotros aprender a depender de Él. ¿Por qué? Porque del que Él tenga misericordia, de aquella persona de que Él tenga misericordia, tendrá misericordia. De aquella persona a quien quiere proveer, provee. De aquella persona a quien quiera sustentar, sustenta. De aquella persona que quiera levantar, levanta. Y de aquella persona que quiera permitir que pasen cosas difíciles, lo permite. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos hemos sido rebeldes. Nosotros los seres humanos hemos sido pecadores por naturaleza. Nosotros los seres humanos siempre hemos buscado hacer nuestra voluntad. Y aún tomamos las Escrituras para declarar cosas que ni siquiera están escritas.
Tenemos que aprender a soltarnos en los brazos de Dios y pedirle al Señor que tenga misericordia de cada uno de nosotros. Que si no quiere tener misericordia, pues no la tiene. Porque de esta manera, como usó a Faraón para mostrar su poder, para darse a conocer, para que su nombre se diera a conocer, lo hizo. Porque endureció su corazón para que sucedieran y vinieran plagas. Muchísimas plagas vinieron en aquellos tiempos y endurecía el corazón de Faraón para que no soltara al pueblo de Israel, pero para que se diera a conocer el poder de Dios. Y hoy en día se está dando a conocer una plaga mortal, sí. Muchos se han descuidado con todo esto, pero hay una plaga en donde el Señor está diciendo, hoy yo quiero endurecer el corazón de muchos líderes, de muchos reyes, de muchos presidentes, de los que tienen riquezas, para que se dé a conocer mi poder. Y todo esto está sucediendo en el día de hoy, y aquí es donde nosotros necesitamos depender de Él para que su misericordia esté sobre nosotros. ¿Será Dios injusto? No, Dios no es injusto, lo dice el apóstol Pablo. En ninguna manera Dios es injusto. Simplemente ha sido un Dios que ha visto la maldad. Simplemente ha sido un Dios que ha visto el pecado, y hoy el Señor nos está resguardando en nuestras casas para que se acabe por un tiempo todo esto. De esta manera conoceremos y respetaremos la voluntad de Dios. Yo no sé cuántos dicen amén, pero yo no puedo torcerle el brazo a Dios cuando hay algo que está sucediendo, que sé que el Señor lo está permitiendo precisamente para que usted y yo nos soltemos en sus brazos. Es como si el Señor te dijera desde una peña, desde una peña que te hace ver el abismo y te dice, suéltate, tírate, que yo te cogeré. ¿Cuántos de nosotros haríamos eso? Quizás el temor no nos deja, quizás hay muchas dudas en nuestro corazón, quizás estamos pensando para estos tiempos, pastor, pero ¿cómo proveemos para estos tiempos nuestras vidas? ¿Cómo nos vamos a sostener? ¿Cómo nos vamos a sustentar? Si lo único que yo tengo en estos momentos es ese pequeño trabajo, es el salir a rebuscármela día tras día. Sí, yo comprendo todas estas cosas. Pero mira, ahorita ni los estudios, ni los títulos, ni las riquezas valen para absolutamente nada. No sirve para absolutamente nada. Ahorita lo que sirve y lo que nos conviene en estos momentos es que nosotros podamos creer en Dios y que podamos creer en su palabra. No hay otra cosa, no hay otra razón, no hay otra manera para poder depender del Señor. En cuanto vemos todo esto, tenemos que aprender de cada uno de los procesos que nosotros enfrentamos. Pero todo esto lo aprenderemos cuando salgamos de todas estas cosas, ¿ok? Sin embargo, vamos a ver algunos ejemplos a través de las Escrituras de aquellos hombres, aún inclusive que eran incrédulos, cómo el Señor se manifestó. Y esto lo voy a decir por qué. No porque usted tenga que ser incrédulo, no porque usted tenga que ser rebelde, no porque usted tenga que ser un pecador, para que de esta manera aún así se glorifique el Señor. No, al contrario, tenemos que aprender a vivir en la justicia de Dios. Lo voy a decir ¿por qué? Porque de esta manera Dios iba o tenía que actuar conforme a lo que Él había establecido, conforme a lo que Él había hablado. Él, todo lo que ha declarado a través de las Escrituras es verdad. Él no miente. Él no miente, es real. Y para estos tiempos estamos viendo, recuerde que la palabra de Dios, cielo y tierra pasarán, mas la palabra del Señor no pasará. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos que encontramos a través de las Escrituras, cómo Dios provee aún incluso en aquellas personas que Dios había dado una promesa. Si Dios ha dado una promesa sobre tu vida, yo te aseguro que Dios la cumplirá. Dios cumplirá lo que ha hablado a tu vida y a tu corazón, pero solamente se cumplirá en aquellas personas que aprenden a resistir y que aprenden a permanecer. Recuerda lo que dice Santiago: someteos a Dios, resistan al diablo y él huirá de vuestras vidas.
Tenemos que someternos a Dios y tenemos que resistir este tipo de tribulación que está enfrentando el mundo entero. Si usted no resiste, si usted no permanece, como el apóstol Pablo lo recalca en muchísimos apartes de la palabra, pues no vamos a poder ver las cosas buenas y mucho menos la promesa que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Miremos por un instante en Génesis capítulo 18, versículo 10, la promesa que Dios le da a Abraham, la promesa que Dios le da a Sara. Dice la palabra del Señor en Génesis 18, 10, dice: entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido, tendré deleite siendo también mi señor ya viejo, es decir, Abraham. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí porque tuve miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Y vemos la incredulidad de Sara. Pues si nosotros vemos literalmente lo que estaba sucediendo acá, y si vemos de una manera lógica, nos damos cuenta que no podían tener hijos, que era imposible realmente poder tener hijos. Por eso Sara se rió, dijo: yo tan vieja, mi esposo también, ya me cesó la costumbre, yo ya no puedo tener hijos, esto es imposible. Y se reía dentro de sí, pero vemos acá el poder de Dios para conocer todas las cosas, para poder conocer la profundidad que hay en cada uno de nuestros corazones. Mira, tú puedes hoy estar declarando el nombre de Dios: bendito sea el nombre de Dios, santo, 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 ayúdanos Señor, te necesitamos, creo en ti, confío en ti, mi esperanza, mi fe está puesta en ti. Pero el Señor sabe que dentro de tu corazón está pensando en: ¿cómo será de aquí en 8 días? ¿Cómo proveeré a mi casa? ¿Cómo sustentaré mi hogar? ¿Cómo supliré las necesidades? ¿Cómo pagaré el arriendo? ¿Cómo ayudaré en mi hogar? Bueno, no sé. ¿Ve? Que podemos tener fe para unas cosas mientras compartimos y predicamos su palabra y leemos las escrituras, pero por dentro de nosotros puede haber duda y puede haber incredulidad. Nos podemos estar burlando aún de lo que Dios está hablando. Si nosotros necesitamos a pasar por todo esto, es porque necesitamos aprender a depender de Dios. Tú no dependes de tus fuerzas, tú no dependes de tus conocimientos, tú no dependes de tu sabiduría, tú no dependes de tus títulos. En estos momentos no dependemos de nada, sino solamente de Dios. Y en estos momentos ellos necesitaban aprender a confiar en el Señor, y por eso el Señor le dijo: de aquí a un tiempo vendré. De aquí a un tiempo vendré, y se darán cuenta que Sara dará a luz un hijo. Hubo burla, hubo incredulidad, hubieron muchas cosas. Sin embargo, Dios cumplió con lo que había prometido. Dios cumplirá contigo lo que ha prometido, aunque haya duda, aunque haya incredulidad. ¿Sabe por qué? Porque allí se mostrará el poder de Dios, allí se mostrará la gloria de Dios, y allí tú te darás cuenta que apartado de Dios nada puedes hacer, nada puedes hacer. Y vamos a ver otro ejemplo como lo es Elías. Y vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 17, versículo del 1 al 6. Dice la palabra del Señor: entonces Elías, tisbita, era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra.
Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Y vemos aquí una vez más cómo el Señor provee en medio de la sequía. Vemos aquí una vez más cómo Dios provee en medio de tiempos de dificultad. Vemos aquí una palabra profética que viene de parte de Dios hacia la vida de Elías, y cesan las lluvias. Cesó la lluvia, ya no hubo más rocío, ya no hubo más que regar a la tierra, ya no hubo productividad, ya no hubo provisión, ya no hubieron absolutamente nada. Sin embargo, el Señor le dijo a Elías: vete a tal lugar, allí yo te proveeré. Y Elías no le dijo: pero ¿cómo será, Señor? Si no tengo recursos, si no tengo finanzas, si ahorita no tengo trabajo, si yo dependo de la obra, si yo dependo de esto, si yo dependo de aquí, si yo dependo de allá. No, este hombre obedeció al Señor, y el Señor proveyó a través de cuervos. Traía pan y carne por la mañana, traía pan y carne por la tarde. Se sustentaba su cuerpo sediento a través del arroyo. Y veíamos cómo el Señor, o vemos acá cómo el Señor provee. Yo no sé qué tú estás pensando en este momento. Yo no sé qué cosas pasan por tu corazón, la verdad. Pero lo que sí sé es que cuando nosotros aprendemos a depender de Dios, Dios provee. Escuchaba hace poco una historia que es real y que es genuina, en donde vemos que si Dios tiene que usar los cuervos, si Dios tiene que usar el mismo diablo, lo usa para proveer a tu vida. Y es poder ver quizás nosotros como cristianos, que a veces la gente piensa que nosotros somos molestos para ellos, y no se están dando cuenta que nosotros estamos llevando la solución a cada uno de sus problemas, y sobre todo la salvación que el Señor quiere traer a sus corazones. Sin embargo, esta historia consiste en que había un hombre satánico que estaba molesto de ver a una mujer cristiana, ver a una mujer que aunque era cristiana estaba pasando por necesidad. Entonces dijo: voy a irme así todo satánico y me voy a mostrar a ella, y le voy a mostrar a ella que su Dios no está proveyendo, que el mismo diablo es el que le está proveyendo. Y este hombre va y golpea efectivamente a la casa de esta mujer y le da este mercado. Y este hombre, esperando recibir respuesta de quién le había mandado ese mercado, lo que hace la mujer es cerrar la puerta. Y este hombre dijo: pero ¿qué le pasa a esta mujer? Y volvió y golpeó y le dijo: oiga, ¿usted no me va a preguntar quién le mandó este mercado? Y la mujer le decía: no, porque yo sé que cuando Dios vive, cuando Dios existe y cuando Dios es real, utiliza hasta el mismo diablo para proveer a nuestras vidas. Y así son todas las cosas en cada uno de nosotros. Yo no sé cuánta inseguridad haya en tu corazón. Lo que sí sé es que Dios provee a tu vida en el mismo momento que tú aprendas a confiar en Él y a depender de Él. Sin embargo, vemos a Elías haciendo muchas cosas, prodigios, milagros, señales. Vemos cómo Elías en el capítulo 18 destruye a todos los profetas de Baal. Vemos cómo en el capítulo 19 se asusta por una palabra que le envía Jezabel y huye hacia el desierto, huye hacia un camino que probablemente lo iba a llevar a tener necesidad. Y vemos en el capítulo 19, versículo 4, y dice:
Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose de debajo de un enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volvió el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortaleció con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y vemos acá en medio de la condición, vemos aquí aún ya en medio de la incredulidad, ya vemos la depresión, la tristeza, el cansancio, vemos ya la tribulación que estaba pasando este hombre en momentos difíciles. Ya no había provisión, ya no había absolutamente nada, estaba en el desierto. Sin embargo, el Señor envía a su ángel para proveer a su vida. Lo sustenta, lo provee, le levanta y le guía y le dice: hay un largo camino por recorrer, Elías. No te detengas, no desistas. Hay algo muy bueno que vendrá después de todas estas cosas. Y se animó el espíritu de Elías y siguió hacia adelante. Pero vemos cómo en medio de la incredulidad de este hombre, aún Dios provee. ¿Para qué? Para que su plan, para que su propósito se lleve a cabo. El plan de Dios, el propósito de Dios se llevará a cabo sí o sí, creas tú o no creas. Por eso el depender de Dios tiene que aprender a respetar la voluntad de Dios. El depender de Dios tiene que aprender a respetar la soberanía de Dios. El depender de Dios tiene que ser cuando yo me suelto en las manos del Señor y le decimos al Señor: haga lo que quiera, Señor, al fin y al cabo mi vida te pertenece. Yo no necesito estar profetizando y declarando cosas fuera de las Escrituras. La palabra más profética es su palabra, y su palabra nos muestra cómo soltarme en sus brazos, cómo aprender a vivir en la voluntad de Dios. ¿No es eso lo que nosotros declaramos siempre? ¿No es eso aún lo que nosotros hemos declarado desde antes que perteneciéramos al cristianismo? ¿No es esa la oración del Padre nuestro que nosotros decíamos: Padre, que se haga tu voluntad en el cielo, que se haga tu voluntad aquí en la tierra, que se haga tu voluntad en mi vida? ¿No era lo que nosotros declarábamos? ¿No era lo que nosotros confesábamos? El que se hiciera la voluntad de Dios sobre nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad? Entonces, ¿por qué nosotros queremos seguir en nuestros propios caminos? Entonces, ¿por qué nosotros queremos torcer el brazo de Dios? No, mi amado, estamos en tiempos difíciles, sí, estamos en tiempos críticos, sí, pero yo me gozo en la presencia de Dios. Yo alabo el nombre del Señor, yo glorifico su santo nombre, aún por lo que estamos viviendo, porque si no aprendemos aún a estar conectados en la presencia de Dios con todo esto que estamos pasando, no estamos en nada. No estamos en nada. Seremos como lo hablábamos en el día de ayer, personas que Dios nos está dando la oportunidad. Eso lo hablaba Isaías 26. Personas que Dios nos está dando la oportunidad a los que tienen iniquidad, a los malvados, pero serán personas que en ese momento quizás alzarán sus ojos a los cielos y bendecirán el nombre de Dios. Pero cuando pase todo esto, muchos volverán otra vez a las sendas de pecado y de maldad. ¿Eso es lo que Dios quiere buscar? Pues no. En estos momentos debemos aprovecharlos para ver la gloria de Dios obrando sobre nuestras vidas. Y también podemos ver al pueblo de Israel, un pueblo rebelde, un pueblo que no se conformaba con absolutamente nada, un pueblo lleno de pecado, un pueblo lleno de maldad, un pueblo que salió de Egipto, de la esclavitud, pero aún así tentaban al Señor. ¿Cómo lo tentaban? ¿Cómo lo tentaban? Mire cómo tentaban al Señor, y mire cómo muchos de nosotros tentamos al Señor pensando que el Señor no va a proveer a nuestras vidas. ¿Cómo lo tentaban? Allá en Éxodo usted se va a dar cuenta cómo le decían a Moisés: Moisés, tenemos hambre, nos trajiste a este lugar para morirnos, dile a tu Dios que nos provea. Mire cómo tentaban al Señor. Y el Señor le decía a Moisés: tranquilo, yo voy a proveer. Les daba el maná: tomen maná. Tenían sed
¿Y qué le decían a Moisés? Moisés, tenemos sed, ¿para qué nos trajiste a este lugar? Para morir, mejor estábamos allá en Egipto. Y lo tentaban pidiéndole agua. Lo tentaban pidiéndole. Y yo digo, Señor, ¿cuánto de nosotros verdaderamente hay para alabar a tu presencia? Que es bueno orar y clamar y rogar al Señor y presentar nuestras necesidades, sí, claro que sí, yo no estoy diciendo lo contrario. Sin embargo, le hace Éxodo 16, 17 y de ahí en adelante, con todo lo que pasó con el pueblo de Israel, le hace Éxodo. Pero aún así, en medio de tanta rebeldía, el Señor les decía, pues van a conocer mi poder, tomen agua, tomen pan, ¿tienen hambre? Tomen carne. Y muchos se murieron de comer codornices, porque eran personas de gula, comían de gula, eran personas que, como dice la palabra, se alimentaban, su Dios era su vientre, mejor dicho. Solo pensaban en estar comiendo y comiendo. Aprovechemos estos tiempos para ayunar. Démosle gloria a Dios. Si tenemos o no tenemos, ayunemos, entremos en la presencia de Dios, glorifiquemos su nombre, démosle alabanza. Él tocará la puerta de nuestras casas, Él tocará la puerta de nuestros hogares, Él proveerá todo lo que se necesita. Él sustentará todo lo que nosotros necesitamos. Pero para eso necesitamos comprender que nosotros estamos pegados a la vid. Esto lo dice el Evangelio de San Juan, capítulo 15. Vayamos a él. Vayamos a él. Nosotros vemos a través de las Escrituras que somos los pámpanos. Leamos el versículo 4 del capítulo 15 de Juan. Dice, permaneced en mí, dice el Señor, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneces en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Esto me encanta, este ejemplo que está tocando aquí el Señor, porque de la única manera que subsisten las ramas, que son los pámpanos, de la única manera que puede alimentarse en esas ramas es estar en la vid. Cuando la vid suministra ese alimento, es lo que hace que cada uno de nosotros empecemos a llevar fruto. Nosotros no podemos llevar fruto, nosotros no podemos ser, nosotros no podemos hacer, nosotros no podemos seguir y cumplir con el propósito de Dios si no estamos pegados a la vid, viendo cómo Dios provee absolutamente todo lo que se necesita para salir adelante, para seguir el curso de esta vida. Es lo que nosotros necesitamos empezar a conocer. Nosotros estamos como injertados, digámoslo de esta manera, y Dios proveerá lo suficiente para que ese árbol o esa rama empiece a dar un fruto que necesita depender no de sus propias capacidades, sino del alimento que es aplicado allí en ese huerto o en esa vid. Y por eso dice el Señor, ustedes tienen que permanecer en mí, así como yo voy a permanecer en vosotros. Y si no, como lo terminamos diciendo en el versículo 5, nada de esto podrá suceder, nada de estas cosas se podrán llevar a cabo, porque separados de Él, nada podemos hacer. Te digo algo, yo veo muchas personas conectadas, conocedores, cristianos, veo católicos inclusive conectados en esta hora. Si tú no aprendes a depender de Dios, esto no tiene que ver con religión, y se lo recalco una vez más. Esto tiene que ver a medida que yo voy conociendo las Escrituras, a medida que yo voy conociendo de Jesús, a medida que yo voy siendo lo que Jesús me dice que ser. Por eso yo necesito meterme, comprometerme, determinarme y ser una persona, un hijo de Dios, para poder ver el sustento que viene de parte de Él. Mira,
En Mateo capítulo 6 hay algo en particular y muy especial. Y es que el Señor nos llevó a algo muy importante. Desde el versículo 25, ahí habla respecto al afán y la ansiedad. Como muchos en algún momento corríamos como locos para proveer y sustentar a nuestras vidas. Dígame si no. Trabajábamos horas extras, descuidábamos nuestra familia, llegábamos tarde y cuando llegábamos discutíamos, llegábamos y teníamos con el sustento que pagar deudas, no había provisión para la casa. Bueno, éramos esclavos del mundo, afanados, estresados, enfermos, desgastados. Y mire todo lo que pasa con este virus para aprender a descansar y depender de Dios. Mire cómo el Señor nos lleva a nuestros hogares para que nos diga, hey, mire lo que dice la palabra, ¿acaso es más importante tu vida? Mire lo que dice el versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Qué es más importante para ti? Mira que el Señor nos está enseñando a diferenciar. ¿Qué es más importante mi vida? ¿Qué es más importante mi cuerpo? ¿Qué es más importante? Poder compartir con familia. Dice, mirad las aves de los cielos que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros muchísimo más que... Sorprendente lo que hace el Señor. Y sorprendente lo que nos dice el Señor. Y qué bueno que el Señor nos exhorte en esta hora. Porque el Señor nos está mostrando que no debo de afanarme ni por el alimento, que no debo de afanarme ni por el vestir, que no debo de afanarme por todas estas cosas terrenales y materiales. Que debo aprender a depender de Él, que así como Él alimenta a las aves, Él te alimentará, te sustentará, pero tienes que estar pegado en la vid, mi amado. ¿Qué sigue diciendo la palabra? ¿No valéis vosotros muchos más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan, ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, con todas sus riquezas, se vistió como una de ellas. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidades de todas estas cosas. Él sabe y conoce cuál es tu necesidad. Él sabe y conoce por lo que tú estás pasando en estos momentos, pero solo Él sustentará tu vida, solo Él proveerá tu vida. Y sigue diciendo el versículo más conocido por cada uno de nosotros, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Al que quiera más, dijeron las abuelitas, que le piquen caña. Si no estamos seguros con lo que el Señor está hablando a nuestro corazón, mi amado, mira, nosotros lejos de saber quién es el Señor. Si no estamos seguros nosotros de quién es Dios, simplemente, como lo hemos dicho, tenemos a un Dios pero imaginario y lejos de nosotros. Si no aprendemos nosotros a conocer al Dios de la Biblia, no vamos a ver cómo Él sustenta aún en medio de crisis. Yo creo en mi Dios. Yo creo en mi Señor. Y así como tuve que pasar por momentos de dificultad y de hambruna, Él siempre estuvo allí para proveer y tocar a mi casa y decir, toma, toma. Dios nos sorprende. Dios nos sorprende. Dios provee al que está dispuesto a creer en Él, al que depende de Él. Hoy en día muchos estamos llorando. Hoy en día muchos estamos quejándonos.
Pero dejémonos de mentiras. ¿Cuántos de nosotros un día planeamos para estos tiempos? ¿O cuántos de nosotros malgastamos absolutamente todo lo que nosotros teníamos? Lo malgastamos en ropa, lo malgastamos en las mejores comidas, en darnos lujos. Y dígame si hoy no nos está haciendo falta a muchos. Precisamente por lo mismo. Porque dependemos de nuestras propias capacidades. Pero cuando Dios nos hace un llamado de atención como este, estamos asustados y estamos llorando y estamos diciendo, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora cómo nos vamos a sustentar? ¿Y ahora cómo nos vamos a sostener? Pues dependiendo de Él y creyendo a su palabra, en lo que estamos hablando en este día. A mí me gusta algo en particular, y es ver a Jesucristo, cómo siendo hombre se despojó de ser Dios. Cómo Jesucristo, siendo Dios, dijo, yo voy a ser igual que el ser humano, pero no con riquezas. Para que no digan, claro, como Él es Dios, pues ¿cómo no va a tener? ¿Cómo no se va a sostener? No, Él ayunó también, Él pasó por hambre, Él también aguantó frío, Él también tuvo que recostar su cabeza, dice la palabra, sobre una peña, sobre una roca. Él no tuvo vivienda, Él no tuvo casas, Él no tuvo riquezas en esta tierra, Él nos enseñó a aprender a depender de Dios. Él se iba por las noches a orar al Padre, a depender del Padre. Él de muy madrugada se iba para el desierto a escuchar la voz del Señor. Él no tenía para proveer quizás y para pagar sus tributos. Él no tenía quizás en esos momentos para decir, no, yo pago mis impuestos. Ni siquiera tenía casas para pagar impuestos, pero sin embargo nos dio una gran enseñanza. Dios proveía absolutamente todo. ¿Qué le dijo a los discípulos? Vayan y saquen un pescado, el primer pescado que saquen, ahí está ese dinero, y pague para usted y pague para mí. Pague por usted y pague por mí. Pague por los dos. De la nada el Señor proveía. De la nada el Señor sustentaba. De la nada el Señor proveerá. De la nada el Señor sustentará. ¿Sabe cómo se llama eso? Milagros y cosas sobrenaturales. Acá es donde vamos a ser probados. Y acá es donde se verá nuestra fe. Él dependía del Padre. Él todo el tiempo estaba haciendo la voluntad del Padre. Él no estaba haciendo su propia voluntad. Él no estaba diciendo, Señor, es que a mí me parece que deberíamos de estar haciendo esto. A mí me parece que deberíamos de estar profetizando y declarando para que todo el mundo crea. No, él dependía de Dios y él hacía lo que Dios le decía. Que él oraba al Padre, sí. Que él le pedía consentimiento, sí. Que él iba y le decía, Señor, ¿tú quieres sanar a este? Sí, como pasó con Lázaro. Cuando pasó con Lázaro, levantó los ojos al cielo y dijo, gracias, porque yo sé que tú me escuchas. Mire la diferencia. Él no hacía lo que él quería. Él no hacía lo que a él se le daba la gana, discúlpeme la palabra. Él iba al Padre y el Padre le decía, sí lo puede hacer o no lo puede hacer y punto. Y todo lo que Jesucristo hizo acá en la tierra lo hizo respetando la voluntad del Padre. Porque nos estaba enseñando a nosotros a respetar la voluntad del Padre, mis amados. ¿Él podía hacer lo que quisiera Jesucristo? Claro que él podía hacer lo que quisiera. Es que él era Dios. Pero él se hizo como uno de nosotros. Recuerde que él pasó por 1000 tentaciones como nosotros pasamos por tentaciones. Sin embargo, él no pecó. Pero él pasó por todo lo que nosotros estamos pasando nosotros. Él lo vivió, él lo sufrió, él lo sintió. Todo para que nosotros aprendamos a depender de él. Y por eso vemos a los apóstoles de ahí para allá después de ser dispersados, aprendiendo a depender de Dios, la persecución, el hambre, la desnudez. Tomemos y volvamos al apóstol Pablo y veamos todo lo que este hombre tuvo que enfrentar y veamos cómo Pablo vio el mundo, vio un mundo como basura, como pérdida. Vio el mundo como que esto no me sirve para nada, a mí lo único que me sirve es depender de Dios. Vemos cómo Pablo estaba pasando por un momento de dificultad, pero también estaba pasando por un momento crítico, que
Crítico en el sentido de que tuvo hambre, tuvo desnudez. Mis hermanos, Dios siempre lo sostuvo. Dios siempre lo sustentó. Estuvo en el mar, había perdido la esperanza, había creído que iba a morir. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que el ángel del Señor vino y lo visitó y le dijo, tranquilo, usted no va a perecer. Ninguno de los de la tripulación, ninguno va a perecer. Sí, quizás tienen que botar todos sus enseres, sí. Pero tranquilos, ninguno va a perder la vida. ¡Wow! Una palabra que el Señor habla a nuestro corazón. Si nosotros creemos y aprendemos a depender de Él, tranquilos. Están en alta mar, está la turbulencia, está el río bravo, está, mejor dicho, el mar bravo, está, mejor dicho, trayendo temor a las vidas, a los corazones. ¿Y qué pasa? Que pase lo que tenga que pasar. ¿Acaso Dios no da una palabra y hace callar los vientos? ¿Acaso Dios no puede dar una palabra y que los mares se calmen? ¿Acaso Dios no puede dar una palabra para que este virus se acabe? ¿Acaso Dios no puede dar una palabra para que todas estas cosas cesen? Claro que la puede dar. Pero ¿sabe qué está buscando el Señor? Personas que aprendan a depender de Él. Así como los apóstoles dependieron del Señor, así como entregaron sus vidas por el Señor, así como pasaron por hambre, por desnudez, por aflicción, así tenemos que aprender a pasar cada uno de nosotros, mis amados. Somos nosotros los que tenemos que aprender a respetar estos tiempos. No somos nosotros los que hacemos que todo esto se acabe. Es Dios que hace que todo esto se acabe en el mismo momento que vea en el pueblo y en nosotros una rendición y una entrega. Esa es la única manera para poder tocar el corazón de Dios. Cuando hay corazones contritos y humillados. ¿Recuerda lo que la palabra del Señor nos dice? Que Él está buscando verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Y la adoración no es si tú cantas bonito o usas un instrumento, ¿no? Aunque esos son herramientas, instrumentos para adorar al Señor. Pero una verdadera adoración sale desde lo más profundo del corazón. ¿Y sabe cuándo? Cuando estamos pasando por los momentos más críticos. Cuando estamos pasando por los momentos más difíciles. Y lo decíamos en estos días. Como le pasó a Job, como lo dijo Habacuc. Alabaron y bendijeron el nombre de Dios en los momentos más difíciles. Es lo que cada uno de nosotros debemos hacer. Yo no veo a estos hombres acá reprendiendo, peleando con el diablo y lanzando palabras proféticas y declarando cosas, no. Acá estos hombres dijeron, bendito sea el nombre del Señor, Dios dio, Dios quitó, del polvo venimos, al polvo volveremos, si se secare la higuera, si se secaren los olivos, si ya no hubiera más alimentos, si ya no hubieran más animales, si ya no hubiera nada, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y es eso lo que nosotros debemos empezar a declarar. Es eso lo que nosotros necesitamos empezar a reconocer. Es declarar sus virtudes, es declarar su poder, es declarar su majestad, es declarar su soberanía, es declarar su poder. Que se haga lo que Él quiera, no lo que nosotros queramos. Yo te digo algo, siempre y cuando nosotros estemos en el hueco de su mano, siempre y cuando nosotros estemos bajo la sombra de sus alas, siempre y cuando nosotros moremos bajo la sombra del Omnipotente, mira mi amado, cuando estemos bajo su abrigo, nada nos va a pasar, nada nos va a pasar. Que de pronto habrán crisis y vamos a tener unos días de hambruna, sí, sí. Pero si usted es una persona de oración, si usted es una persona de ayuno, si usted es una persona de clamor, si usted es una persona que ha aprendido de Dios, Dios lo sostiene, mi amado. Dios lo sostiene. Yo le digo algo, ¿todo esto se va a acabar un día? Sí se va a acabar un día, sí se va a acabar un día. Pero no desmayes, no retrocedas, no desistas, no desistas. Este ayuno es para fortalecer nuestro espíritu. Este ayuno de este día es para fortalecernos en la presencia de Dios. Este ayuno es para aprender a depender de Él. Este ayuno es para decirle, Señor, tómanos, abrázanos y no nos sueltes, Señor, haz lo que quieras con nosotros. Somos tus hijos. ¿Acaso puede decirle al alfarero qué quiere? ¿Qué quiere ser?
Venga, ¿usted qué quiere ser? Yo no me imagino al alfarero diciéndole al barro, venga hermano, ¿usted qué quiere ser? ¿Una vasija? ¿Un pocillo? ¿Un plato? ¿Qué le gustaría hacer? Si para estos tiempos aún la iglesia, si a la iglesia se le preguntara a usted qué quiere ser, la iglesia le va a decir, yo quiero ser multimillonario, yo quiero ser archimillonario, yo quiero tener casa, yo quiero tener carro, yo quiero tener esto, yo quiero tener lo otro, yo quiero... ¿Y para qué? No, para darle a los demás mentiras, mentiras, mentiras. Es allí en donde nosotros vemos cómo siendo barro nosotros queremos ser y hacer lo que nosotros queramos. No, mi amado, no, se hará lo que el Señor dijo. Eso dijo Pablo. El alfarero no le va a preguntar al barro qué quiere ser. El Señor nos moldeará y nos está moldeando. Y si nos está destruyendo para volver a hacer una vasija nueva, lo hará. ¿Sabe por qué? Dice su palabra, ¿acaso el que creó una vasija de deshonra no puede crear una vasija de honra? Pues cada uno de nosotros seremos vasijas de honra a medida que nosotros digamos, Señor, yo soy el barro, tú eres el alfarero, haz conmigo lo que tú quieras, yo solamente soy instrumento en las manos de Dios. ¿Tú por qué crees que yo estoy acá, conectado contigo? ¿Crees que en algún momento yo decidí esta profesión o escogí ser lo que yo soy hoy en día? No, no la escogí, nunca lo deseé, nunca lo anhelé. Pero el Señor me preparó y el Señor me formó y aprendí a vivir bajo su voluntad y aprendí a pasar por procesos difíciles, aprendí a sufrir lo que era el hambre, aprendimos a vivir en enfermedad, aprendimos a vivir en escasez. Sí, aprendimos por todo esto, pasamos por todos los procesos. Por eso yo te digo con toda la autoridad del mundo en este día, en el nombre del Señor, que si tú aprendes a depender de Dios, mira, esto no es nada más que una fortaleza para todas aquellas cosas que puedan venir después. Ya tú sabrás cómo enfrentarlos. No solamente eso, le enseñarás a otros cómo enfrentarlos. Cómo pasar por todo esto, lo que tú estás sufriendo, lo que tú estás viviendo, lo que sufriste antes. Nada más ha sido para que tú superes todo esto y aprendas a vivir la vida tal y cual como viene, para que aprendas también. ¿Te digo a qué? A ayudarle a otros, a consolar a otros, a reconciliar a otros. Para eso. Y para eso yo pasé por todos los procesos. Hoy en día podemos ser ministros del Evangelio, sí, pero la gloria y la honra siempre será para el Señor, porque nosotros solamente somos barro, nosotros no somos nada, nosotros nos estamos dejando guiar por el Señor, que se haga su voluntad. Yo no soy quien para decirle al Señor qué es lo que tenga que hacer. Yo no soy quien para decirle, hoy se acabará el virus, tengan todos tranquilos. No, hermano, no. Mira, yo te digo algo, preparémonos inclusive hasta para cosas peores. Muchos están haciendo cuentas, bueno, yo alcanzo hasta el 13 de abril, sí, hasta el 13 de abril. Mira, probablemente se extenderá otros 15 días más. Probablemente otros 20 días más. Que se haga la voluntad de Dios. Aquí solamente estamos en las manos del Señor para que se haga su voluntad, para que Él trate, para que Él haga con nosotros como Él quiera. Pero cuando yo estoy allí, en la presencia de Dios, recibiré su sustento, mi amado. Recibiré su sustento. ¿Cuántos buenos padres de los que me están escuchando en esta hora, que sustentan a sus hijos y les da todo lo que ellos necesitan? ¿Cierto? Que trabajamos por ellos, siendo nosotros malos, dice la palabra. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿Qué padre que su hijo le pide un pan le dará una piedra? ¿O qué padre si su hijo le pide un pescado le dará una serpiente? No, siendo nosotros malos sabemos dar buenas dádivas, ¿cuánto más nuestro Padre nos dará a nosotros el Consolador, el Espíritu Santo de Dios, que provee y sustenta todo lo que nosotros necesitamos para estos tiempos de crisis? Nadie sabe con la sed que otro está viviendo, nadie sabe. Pero acá no estamos para quejarnos. Acá estamos para ser personas que cada día dependen de Dios. Dependen de Dios. Mis hermanos, llegó la hora de vivir el verdadero evangelio. Llegó la hora de vivir su palabra. ¿Y sabe por qué me da risa y por qué me pongo contento? Porque acá está escrito todo. Acá está escrito todo, en su palabra, todo está escrito y me da
felicidad, porque su palabra no miente, porque se está cumpliendo la escritura, porque su palabra nos está mostrando en todos los tiempos que nos íbamos a enfrentar a todo esto y que vamos a seguir enfrentando otras cosas más. Sí, de pronto ya no nosotros, pero sí nuestros hijos, y ellos necesitan conocer todo esto y necesitan aprender a depender de Dios. Y me da felicidad, y yo he dicho algo últimamente, le doy gracias al Señor, porque hoy en día el Señor se está dando a conocer tal y cual como es. ¿Cuántos nos burlamos de Dios? ¿Cuántos entramos en pecado? ¿Cuántos íbamos a la iglesia y pecábamos? ¿Cuántos íbamos a la iglesia y hacíamos nuestra voluntad? ¿Cuántos íbamos a la iglesia y jugábamos con Dios? Ahora nos estamos dando cuenta de que esto no es un juego, de que todo esto que estamos pasando es precisamente para entrar en su presencia, entrar en su refugio, y así como nosotros proveemos a nuestros hijos, ¿no? Dios proveerá a sus hijos, a nosotros nos sustentará y nos fortalecerá y nos levantará. Por eso veo a muchas personas conectadas, aún inclusive de otras denominaciones y religiones entre comillas, porque Jesucristo no es una religión, pero sí les invito a que si ustedes quieren aprender a depender de Dios, solamente conozcan su palabra. Conózcanla tal y cual como está escrita. No es difícil de comprenderla. Nosotros la hemos hecho difícil y la hemos malinterpretado y le hemos cambiado conceptos y le hemos cambiado mil cosas y hemos tomado textos que hemos declarado proféticamente, en donde la palabra de Dios ni siquiera nos enseña eso ni nos indica esto. Aprender a depender de Dios es aprender a pasar aún por esta situación, tomados de la mano del Señor y viendo que el Señor nos libertará. Cuando salgamos de todo esto, yo seré el primero que le diga al Señor, gracias. Te doy gloria, te doy honra y te doy alabanzas, porque tú has tocado corazones, has provisto, nos has sustentado, hemos visto esto por aquí y por allá, así como Dios lo hará contigo, porque lo hará contigo. Sé que hay muchas personas que tienen cómo superar estas crisis, pero hay otras que no, y para eso necesitamos aprender a depender de Dios. Amén. Vamos a humillarnos delante de su presencia. Vamos a orar en esta hora. Vamos a humillarnos delante de Él. En estos momentos podemos sentirnos felices, o en estos momentos podemos que no nos esté faltando nada. Podemos ver que tenemos lo suficiente para estos días, pero no sabemos de aquí a mañana qué pueda suceder, y sé que Dios está hablando a nuestros corazones para aprender a depender de Él. Mis hermanos, humillemos nuestros corazones, humillemos nuestras vidas, entremos en la presencia de Dios en esta hora. Solo será su Santo Espíritu quien obrará en cada uno de nuestros corazones. Vamos a sumergirnos en su presencia, como lo dice Jesús Adrián Romero. Vamos a humillarnos delante de Él. Vamos a rogar en este día. Vamos a entrar en su presencia. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por cada persona, Señor, que nos está escuchando por el Facebook, por la emisora. Gracias, amado Rey, por cada vida, Señor, que hoy ha escuchado, Señor, tu voz. Gracias, amado Rey, Señor, porque aprender a depender de ti, Señor, tiene que ver con el conocer cuál es tu voluntad en todo esto, cuál es tu soberanía en todo esto, el aprender a respetar, amado Rey, Señor, todos los acontecimientos, Señor, que estamos enfrentando. A ti no se te escapa nada, Señor, tú tienes en control absolutamente todas las cosas, Señor. Tú harás, Señor, qué cosas sobrenaturales, Señor, aún vivamos, amado Rey, Señor, porque a medida que nosotros entramos en tu presencia, Señor, allí vamos a conocer tu poder, allí vamos a ver tu gloria, Señor. Padre,
Hoy venimos, Señor, delante de tu presencia porque reconocemos que necesitamos de ti, porque nos hemos desprendido de la vid. Hemos sido esos pámpanos rebeldes, Señor. Hemos sido hombres, amado Rey, Señor, que han dudado, como Sara, como Elías, como el pueblo de Israel. Hombres que hemos dudado, Señor, a medida que vamos viendo las circunstancias, Señor, cuando hay suficiente provisión y no falta nada, todo está bien. Pero cuando pasemos, Señor, por la escasez, Señor, ¿cómo vamos a pensar? Pues tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Tú conoces nuestro corazón, nuestros sentimientos, Señor. Tú conoces, Señor, lo que hay, lo que estamos viviendo, Señor. Tú conoces el temor de muchos, la duda. Tú conoces, Señor, que muchos, Señor, aún conociendo de ti, están diciendo, y si Dios es tan bueno, ¿dónde está? ¿Por qué tenemos que pasar por esto cuando, mejor dicho, estábamos viviendo mal y ahora peor? Sé, Señor, al conocer tu palabra, que tú no nos dejarás en vergüenza a medida, Señor, que nosotros reconozcamos, Señor, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Padre. Siempre y cuando reconozcamos, Señor, que tú no nos dejarás en vergüenza, Señor. Padre, yo te pido que en este día, Señor, tu poder y tu gloria, Señor, descienda sobre cada uno de nosotros, Señor, y traigas esa libertad que nuestra mente y nuestro corazón necesita, Señor. Que traiga fortaleza, Señor, a nuestro espíritu, Señor, en momentos de dificultad, papá. Mira el mundo entero, no somos solamente nosotros. Es también, amado Rey, Señor, el mundo, los que están en las calles, los pecadores, los que están en una cárcel, Señor, mira cómo se amotinan. Mira, amado Rey, cómo pelean y mira cómo pierden sus vidas porque hay desespero, porque hay temor. Mira los que están en una clínica, Señor, muchos dicen, nosotros podremos superar este virus si nos enfermamos. Quizás sí, porque Dios está con nosotros, pero el pasar por ese proceso también será difícil. No es fácil quedarse sin respiración. No es fácil batallar contra todo este virus. Solo podremos con el Señor, sí, pero ¿para qué exponernos? ¿Por qué no depender de Dios? ¿Por qué no dejar de vivir a nuestra manera? ¿Por qué no quitarnos nuestros guantes? ¿Y por qué no aprender como un pueblo depender de Dios? ¿Por qué no aprender? ¿Será Dios injusto? Dijo el apóstol Pablo, en ninguna manera. Dios tendrá misericordia del que ha de tener misericordia. Dios tendrá complacencia de aquel que se complace. Dios usará aún a los pecadores, a los reyes, a los príncipes, utilizará a los presidentes, endurecerá sus corazones, pero todo ¿para qué? Para que el poder de Dios se manifieste. Y hoy podemos ver cómo muchos pueblos, países se están volviendo al Señor. Por eso, Padre, rogamos por nuestra nación. Rogamos, Señor, por el gobierno, rogamos, Señor, por cada familia, rogamos, Señor, por cada vida para que aprenda a conocer tu voluntad, tu soberanía, que lo enfrentemos, Señor, todos juntos, Señor, que lo enfrentemos, Señor, rogando y clamando a ti, que nos fortalezcamos en un mismo espíritu, como una misma iglesia, como un mismo cuerpo, Señor, dejando a un lado la religiosidad y viviendo, Señor, lo que dice tu palabra, siendo, Señor, lo que somos, Señor, en tus manos, Señor. Yo sé que tú no eres un Dios malo. Yo sé que tú no eres un Dios malo, Señor. Tú eres un Dios bueno y tú proveerás, Señor, lo suficiente para todo aquel que lo necesite, Señor. Estamos en tus manos. A ti no se te sale nada de control, Señor. Estamos en tu presencia. Ayúdanos, Señor. Glorifícate, Señor. Haz lo que tengas que hacer, Señor. Mira los que están pasando por crisis y por dificultad. Espíritu Santo de Dios, llena la tierra de tu gloria. Sana la tierra, Señor. Sana la tierra, Señor. Está en tus manos, Señor, todo esto. Está en tus manos, Señor, nuestras vidas, Señor. Levántanos de esta crisis y de esta situación. Padre, podremos ver después de todo esto, Señor,
que es necesario, Señor, tomarnos de tus manos, Señor. Que es necesario, Señor, nunca soltarnos de tu presencia. Que es necesario aprender a depender de ti, Señor. Nosotros, Señor, respetamos lo que todo el mundo hace y dice y quiere declarar y quiere hacer, Señor. Yo, Señor, en mi caso, quiero aprender a depender de ti. Con la iglesia, con los que nos escuchan, aprender a depender de ti. Tú harás, Señor, cosas sorprendentes. Veremos cosas muy buenas a través de todo esto, Señor. Yo bendigo con la autoridad que tú me has dado, Señor, a cada oyente. A cada persona que está por la emisora Radio Renacer. A cada persona, Señor, que está por Facebook. Bendícele, Señor. Bendícele, Señor, fortalécele su espíritu, Señor, levántalo, Señor, quita la duda, quita el temor, quita la ansiedad, la inseguridad, quita el afán de sus vidas, Señor, como lo hablaste, Señor, en tu palabra en Mateo 6:25. No se preocupen por el que van a comer o el que van a vestir. ¿Acaso no es más importante vuestras vidas, vuestro cuerpo? Así como el Señor sustenta las aves de los cielos, te sustentará a ti, me sustentará a mí. Así como el Señor viste los lirios del campo, así nos vestirá a nosotros. Así como hay arroyos, así como hay ríos, así como hay ríos que son aguas claras, así nos dará a nosotros el agua para beber. Padre, así como le diste fuerza, Señor, a los toros, Señor, fortalécenos, Señor, a nosotros. Así, Señor, como rejuveneciste a las águilas, Señor, y como rejuvenece, Señor, a las águilas en medio de su proceso, Señor, lo harás también con nosotros en medio de este proceso. Nos rejuvenecerás, nos fortalecerás, Señor, y nos llevarás a vivir en completa libertad. En completa libertad, porque ya no somos esclavos del mundo, no dependemos del mundo, dependemos de ti, Señor, y de lo que tú puedas hacer, Señor, para tocar el mundo, para que provea nuestras vidas. Así es contigo, así de sencillo. Por eso nosotros nos hemos determinado a depender de ti. Y por eso hacemos una oración rogativa por el mundo entero, Señor. Por aquellos que no te conocen, para que te conozcan y dependan de ti, Señor. Dependan de ti. Padre, yo te doy gracias por cada vida que nos está, Señor, viendo en este día, que está escuchando un mensaje, que está rogando en esta hora, que se está hincando delante de tu presencia. Estamos, Señor, en ti. Tómanos, Espíritu de Dios. Tómanos, Señor, en tus brazos. Consuela a aquel que está quebrantado, Señor. Trae paz, Señor, a sus vidas, Señor. Fortalécele, Señor. Sé que tú harás la obra, Señor, en cada uno de ellos. Y no permitirás, Señor, que nadie, Señor, pase por necesidad. Será un proceso difícil, sí, pero en tus manos, Señor, como dijiste en tu palabra, como le dijiste a Abraham, ¿acaso habrá algo imposible para mí? No hay nada imposible para el Señor, y el Señor hará todo lo necesario para nuestras vidas, hará todo lo que esté, todo lo que sea suficiente para proveer a cada uno de nosotros. Todo está al alcance de Él. Él creó absolutamente todas las cosas. Él dio árboles frutales, Él dio animales para la provisión, Él dio arroyos, agua para beber. Él dio desde el principio todas las cosas, y así como Él dio en ese tiempo, al ser el mismo de ayer, de hoy, de siempre, dará a cada uno de nosotros, porque Él ha provisto para todos lo que nosotros necesitamos. Te doy gracias, Señor. Te alabamos, papá. Te bendecimos, Padre. Te damos la gloria, te damos la honra, te damos alabanzas y te damos adoración. Padre, tu nombre será bendito por los siglos de los siglos, aún en la eternidad. Gracias, Señor. Te alabamos, Padre. Te bendecimos, Señor. Te damos la gloria y la honra. Tú eres santo. Tú eres digno. Bendito y alabado eres tú, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Nos despedimos en esta hora.
a través de los que nos están escuchando por la emisora. Les bendecimos, sigan conectados. Hay más a través de la emisora Radio Renacer MCI. Dios les bendiga, Dios les guarde. A la 1 de la tarde estaremos repitiendo nuevamente esta enseñanza por la emisora. Dios les bendiga. Chao, chao. Mis amados, bendecirles en este día. Gracias damos a Dios por sus vidas. Compartan este mensaje. Compártalo con todos sus contactos. No dejen de llevar este mensaje de esperanza, alentador. Necesitamos aprender a depender del Señor. Necesitamos aprender a ser hijos de Dios que creen que hay un Padre que todo lo puede y que todo lo suple. Por eso les invito a que si no lo han compartido, compártalo. Necesitamos llegar a todo el mundo para que todo el mundo pueda suplirse, no de lo que nosotros podamos ofrecerles, sino que puedan suplirse de la palabra de Dios y en este caso del mismo Dios. Amén. Les bendigo, mis amados, los amo con todo mi corazón, los extraño muchísimo, pero cada día oro, cada día ruego por sus vidas. No nos apartemos de Dios, no nos separemos de Dios, permanezcamos firmes, tomémonos de las manos, apoyémonos en oración. Es lo que Dios quiere ver como una familia, como la humanidad. Somos todos creación de Dios, así que aquí no importan religiones, acá lo que importa es que estemos todos unidos. Les amamos. Que el Señor les bendiga.